Nos acompaña ahora Hugo Guerra Arteaga, reconocido y recorrido periodista peruano, analista político y sobre todo un agudo e inteligente observador de la realidad. Con él vamos a conversar sobre la coyuntura actual, sobre la situación política, sobre las elecciones, para ver cuál es su visión de toda esta situación que nos está tocando vivir. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luciano. Muchísimo gusto de estar contigo y de estar en La Abeja. Un honor. No, el mío, Hugo, te agradezco muchísimo. Sabes el aprecio y la consideración y la admiración que tengo por tu trabajo y tu análisis siempre inteligente. Te Te quería, diré que es una maravilla verte actualmente y recordar cuando eras apenas un chiquillo universitario, cómo pasa la vida, pero para bien. ¿te Me alegra acuerdas? mucho. Bueno, tantos años, Hugo, desde que llegué un día a tu despacho ahí en el diario El Comercio en los años 80. Así es. Pero has crecido para bien y la creación de La Abeja era fundamental para reflejar el pensamiento de un sector importante de la peruanidad. Bienvenido a este mundo polémico, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Agradezco mucho tus palabras. Eh, Tú has sido uno de los primeros, Hugo, que notó y enfiló sus baterías claramente sobre el asunto de la corrupción de Vizcarra y que no tuviste ningún reparo en decir desde un principio que era un sinvergüenza que iba a terminar preso. Así es. El tiempo te dio la razón, sin duda. Lamento haber tenido razón. Ojalá hubiera tenido un delirio únicamente, pero la verdad es que de una manera muy temprana tuve acceso a mucha información que con posterioridad se ha ido confirmando sobre la trayectoria de este sujeto. Yo prefiero no llamarlo señor porque el señorío tiene una connotación mucho más amplia, pero este sujeto desde los 25 años de edad que entró a la administración pública a través de cargos fuera políticos o otros vínculos con el Estado, fue un corrupto y fue denunciado en múltiples oportunidades. Me parece increíble cómo fue aceptado en la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski, quien también nos defraudó, pero además cómo con posterioridad no solamente se ha confirmado su trayectoria delincuencial y extremadamente polémica en lo político, sino que además se le mantiene con impunidad. Eso es gravísimo. ¿Cómo explicas que haya todavía un sector relativamente amplio de gente que lo aprecia y que le cree y más aún que piensa votar por él? Yo no creo que lo aprecien, tampoco creo específicamente que tengan confianza en él. Lo que ha pasado es un fenómeno clásico en la psicología de masas. Quienes estamos formados en ciencias de la comunicación y en el ámbito jurídico, conocemos bien este devenir, esta trayectoria. ¿De qué se trata? El Perú atravesó por una convulsión social y política desde el momento mismo de la elección de Pedro Pablo Kuczynski, a quien hubo que obligarlo a que renuncie. Con posterioridad se aceptó a quien debía ser solamente el encargado del gobierno transitorio, porque él nunca fue elegido propiamente, salvo en una fórmula presidencial como secundario. Me refiero a Vizcarra. Pero en eso estalla la pandemia, que ya lo encuentra envuelto en una serie de graves denuncias de peculado, cohecho y en general de vínculos y nexos muy profundos con el esquema de corrupción transversal de la República. Y la gente siente la necesidad, así pueblerinamente, masivamente, de seguir a alguien, de contar con un líder, de contar, desgraciadamente, con un caudillo. Y este sujeto no solamente se presenta como el, entre comillas, líder de turno, sino que además monta una gran coordinación con un amplio sector de la prensa subsidiada por el Estado.
Y entonces llegan a crear lo que en la teoría de Goebbels es la realidad paralela. Y muchísima gente se creyó el cuento de que habíamos sido los primeros en el mundo en estar luchando contra la pandemia, en declarar la cuarentena, cuando todo eso objetivamente es falso. Apenas para no interrumpir el diálogo, una recordación importante. Más o menos en una fecha como hoy, el 15 de marzo del año 2020, se inicia la cuarentena. Pero la cuarentena se inicia con excesiva tardanza. Los informes de la inteligencia naval específicamente ya habían advertido al Perú y en general al mundo que la epidemia o la pandemia de Wuhan o la pandemia china, como se la llamó inicialmente, había comenzado entre octubre y noviembre del año 2019. Entonces, que nosotros esperáramos a mediados de marzo del 2020, ya fue en sí mismo una lenidad culposa, si no fue inclusive un crimen. Y a esto hay que sumarle su indolencia, su dejadez, no sé cómo calificarlo, en el tema de las vacunas, ¿no? Que mientras aparecía en televisión todos los días asegurando que ya se habían comprado las vacunas y que ya venían y que todo estaba en orden, no había movido un dedo. Y ahora resulta que ha pasado un año, Hugo, y estamos volviendo a padecer lo mismo de hace un año: la ausencia de oxígeno, la falta de camas de cuidados intensivos, las colas y la gente que se muere. De repente no con la misma intensidad, porque no se ha producido un crecimiento del virus de esa forma, pero hubiera sido catastrófico si esa segunda ola venía con la fuerza de la primera. Mira, en realidad lo de la vacuna es simplemente una culminación de todo un proyecto que yo creo que se hizo de manera exprofesa. ¿Por qué? Esto lo he conversado con distinguidos almirantes, como el almirante Jorge Montoya, como el almirante José Cueto, quien entiendo acaba de estar en este programa. Así es. El Perú ya tenía y siempre ha tenido una ley de emergencia nacional, según la cual, frente a una pandemia, como proporcionalmente se haría frente a una catástrofe natural o a una declaratoria de guerra, se podía haber puesto en acción desde el día 1 a todo un sistema sustentado en la organización del Estado civil con la estructura de las Fuerzas Armadas, con lo cual no había necesidad de crear ningún comité de emergencia, ningún grupo especial de lucha contra el COVID. Simplemente se hubiera puesto en funcionamiento al Estado permanente. ¿Por qué se hizo todo lo contrario? ¿Por qué se crea esta comisión especial que ya hemos visto por su propia ejecutoria ha incurrido en muchos actos de culpa, lenidad y de corrupción abierta? Para lucrar, para ganar desde el puesto hasta aparentemente para robar. Por lo tanto, lo de las vacunas no es sino la consecuencia de lo mismo que se hizo el primer día: el engaño masivo a la peruanidad. Lo de las vacunas es sin duda lo más descarado. Esa vacuna china, específicamente la de Sinopharm, nunca ha tenido un visto bueno de la comunidad científica. No lo tiene en China, por lo menos no está traducido ni divulgado, y no lo tiene, como falsamente se dice ahora, ni en los Emiratos Árabes Unidos, ni en Pakistán, ni en ningún otro lado del mundo. Simplemente porque es una vacuna de inferior calidad, mucho más cara, y que los términos de negociación acá nos los siguen ocultando hasta el día de hoy, desde Vizcarra hasta Sagasti, bajo el pretexto de que es secreto comercial, cuando hoy hasta la compra de armas en un estado contemporáneo es un acto público. Ahí quería llegar, Hugo. Este cuento chino, literalmente, de las vacunas, literalmente. Ha continuado con Sagasti, ¿no? Y es más, él ha convalidado y se ha puesto el muerto en la espalda al continuar con la ministra Macetti, que era la operadora de todo este asunto de Vizcarra.
¿no? Entonces estamos ante una continuidad de esta deliberada intención de no vacunar a la gente, de esta deliberada intención de ocultar este negocio y este manejo corrupto y negligente de la vacunación. Mira, los que hemos manejado y manejamos empresas en el sector privado, sabemos que cuando hay un cambio en la dirección general o en la gerencia general, lo que se tiene que hacer frente a lo que se ha venido actuando con el gerente anterior es un corte de gestión, porque si no lo haces, heredas todo el pasivo, todos los errores, también como no, eventualmente algunas virtudes, pero básicamente heredas todo lo ejecutado por la administración anterior. ¿Por qué no hizo el deslinde, pese a que se lo pedimos, se lo exigimos públicamente a Sagasti? Por una razón muy sencilla. Sagasti, una vez más, es producto de un golpe de Estado. La destitución del señor Merino, a quien no conozco personalmente, fue la segunda vez que se constituyó, se configuró un golpe de Estado. La primera vez fue en septiembre del 2019 y la segunda vez al sacarlo a Merino de manera oclocrática, es decir, basado en la muchedumbre. Por lo tanto, Sagasti no es un presidente de la República, es un administrador de la transición. Y esta administración está vinculada ideológicamente, políticamente y administrativamente tanto al Vizcarrato como a lo que ahora se llama el Partido Morado, que en realidad es más rojo que de otro color. Por lo tanto, Sagasti hereda de manera culposa todo lo ejecutado, y esto en algún momento se le podrá demostrar en juicio abierto, con una comisión de la verdad auténtica y no como la farsa que hizo Toledo. Hugo, tú comentabas al final sobre la legitimidad del gobierno de Sagasti, y hay que retrotraerse un poquito para ver cómo Vizcarra fue como una araña armando una red corrupta para protegerse, creando la Junta Nacional de Justicia, controlando el Tribunal Constitucional, dando golpe de Estado y decapitando al Poder Legislativo y haciendo un Congreso a su medida, imponiendo un referéndum totalmente manipulado, en que él mismo fue cambiando sus propuestas según lo que el Congreso ejecutaba, y todo esto para constituir un gobierno ilegítimo, espúreo, una dictadura civil que ya sabemos cómo terminó, ¿no? Que termina con la correcta destitución de este delincuente para establecer un gobierno transitorio luego de la vacancia de Vizcarra, que, como tú acabas de mencionar, termina con un golpe de Estado, ¿no? Entonces, en esta situación en que tenemos un gobierno como el de Sagasti, y que estuvimos a punto por unos votos de tener un gobierno del Frente Amplio, lo cual ya hubiera sido el acabose, ¿no? Pero que parece que hubo un arreglo entre ellos. ¿Tienes confianza en cómo se pueda manejar las elecciones? Este es un Vizcarrato 2, estamos en peligro de que ese tribunal que maneja las elecciones también juegue en pared con este gobierno heredero de toda la corrupción de Vizcarra y que no tengamos elecciones limpias. Primero, para cerrar la idea anterior, a todo lo que tú has mencionado como un fiel recuento de lo ocurrido, yo le añadiría un concepto integral. ¿Cuál es este? Durante los 2 últimos años se han producido todos los cambios posibles habidos y por haber en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial, en la Fiscalía de la Nación, pero todo se ha cambiado para que no cambie nada. Esto parece un silogismo, pero en el fondo es la verdad. Mientras todo esto ha ocurrido en la epidermis de la República, lo verdaderamente el río profundo, como hubiera dicho Arguedas, de la corrupción sigue impune, sigue sin ser realmente tocado. El gatopardismo. El gatopardismo, ¿no? Ya nadie se acuerda de Odebrecht, no se acuerdan de Toledo, no se acuerdan del Club de la Construcción, etc. Pero eso hay que tenerlo muy presente porque la administración actual de Sagasti
también avanza en ese sentido. Es como los tres monos sabios. No sabe, no escucha, no opina sobre nada de lo verdaderamente fundamental para el interés y el bienestar de la sociedad, lo cual es francamente criminal. Ahora, respecto de las elecciones, creo que tenemos todo el derecho a tener la presunción de falta de transparencia. La falta de transparencia comenzó con Vizcarra y sigue ahora. Un solo ejemplo, porque podríamos sacar 20. Sagasti en todo momento ha insistido en que los miembros de mesa de las elecciones van a ser vacunados. ¿Hay algún método establecido para eso? A no ser que lleguen el mismo día, el 11 de abril, una hora antes de que se abran las mesas electorales y los vacunen, con lo cual esa inoculación no tendría ninguna virtud, sería inútil. No inútil en términos absolutos, pero inútil para el fin. Entonces no hay garantía. Conozco al jefe de la OMPE, al señor Pedro Crovetto, creo que es a título personal una persona honesta, decente, por lo menos yo no conozco ninguna objeción de fondo, pero sin embargo tienes a un jurado nacional de elecciones extremadamente polémico, porque durante todo este mini proceso, un proceso que no tiene las características habituales de un sistema democrático y republicano, que es un sistema que ahora se tiene que debatir a través de las redes sociales, porque no hay espacios ni en la prensa ni en la vía pública. En todo caso son espacios muy pequeños por la propia pandemia y además por el club de la prensa, que no permite que aquellos que no piensen como ellos puedan aparecer en sus espacios. Pero entonces tenemos un jurado que demora todos los procesos en los jurados electorales especiales. Son muy lentos en la absolución de los casos, no dan tiempo real y eficiente como para presentar las apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Las resoluciones de primera instancia no están nunca debidamente fundamentadas, las del Jurado Nacional son bastante dudosas, hacen perder tiempo, hacen perder dinero, no tienen un sentido lógico y más aún, algo que pocas personas resaltan, el Jurado Nacional de Elecciones no está completo. Así es. El Colegio de Abogados no ha tenido la oportunidad de presentar a su representante por los problemas internos del colegio, pero también porque el propio sistema del jurado no lo ha permitido. Entonces, ¿debemos tener dudas? Sí, claro que sí. ¿Debemos tener dudas frente a los esquemas manipulados que nos presenta la prensa subsidiada? Sí, claro que sí. ¿Debemos tener suspicacia frente a una serie de encuestas de empresas que pactaron con lo más oscuro del montesinismo? Por supuesto. El ciudadano tiene referentes más transparentes, más verídicos, es muy difícil. Tenemos un sistema de observación internacional imparcial. Fíjate al extremo que llegamos al nombrar como representante ante la OEA a un sujeto impresentable como el señor Ceballos. Entonces, ¿qué confianza podemos tener? Yo creo que acá las elecciones, sin duda, se van a ganar con los votos, pero también en la mesa, peleando el recuento de votos 1 a 1, porque hay muchas amenazas groseras, incluso con amenazas a la libertad de expresión durante esta campaña. Ahora, tú has mencionado este tema del jurado de elecciones. Tampoco hay que dejar de recordar esta desastrosa reforma del sistema político que hizo Vizcarra en complicidad con la llamada Comisión de Alto Nivel del señor Tuesta, que sigue metido en el sistema electoral peruano como un asesor y no sabemos qué está haciendo ahí. Y la situación, en realidad, que tú has pintado, Hugo, es terrible, ¿no? No es nada esperanzadora y creo que hay que estar muy alertas con lo que pueda suceder.
Mira, hasta el momento encuentro solamente a dos candidatos. No los voy a mencionar porque yo trato de no parcializarme específicamente con nadie, sí con corrientes ideológicas o con posiciones de principios. Pero solamente hay un par de candidatos que han puesto en relieve todas estas dudas y que se han enfrentado a ese sistema ominoso que ha impuesto la Junta Nacional de Justicia y que han impuesto los asesores en general, no solamente el señor Cuesta, sino los asesores en general de todo este proceso. Estos candidatos, y singularmente uno de ellos, ya lo identificará el público de La Abeja, han tenido la valentía de demostrar que si no hay actitudes de fortaleza, de coraje cívico, democrático, para advertir de los riesgos, acá simplemente se burlan de lo que pueda decidir de manera libre e independiente el país. Estamos en una situación bastante delicada. Que no se quiera ver o que pretendan maquillarla, porque al gran sector de la prensa que no le interesa perder el subsidio del Estado, no lo va a ventilar abiertamente, es una cosa. Pero que las amenazas son muchas, por supuesto que están ahí. Hugo, tú has mencionado que debido al manejo que hay de los medios de comunicación, vinculados en gran parte de los casos a temas de corrupción o al subsidio, entre comillas, que reciben del Estado, un terreno libre, todavía entre comillas, son las redes sociales. Pero también hemos podido detectar que en las redes sociales se está empezando a arrinconar a cierta forma de pensamiento, a los sectores que podemos llamar más conservadores, a los sectores pro vida, censurando las publicaciones. Y lo que se ha podido detectar respecto a esto es que, por ejemplo, en Facebook, los encargados del fact-checking, entre comillas, la verificación. de la verificación de la verdad, de ser los censores, de decir qué es verdad y que no es verdad, qué es verdad y qué cosa es mentira, es el diario de la República, ¿no? Así es. Entonces ahí estamos... Al gato de despensero. Claro, claro, no estamos en una situación bastante complicada porque el diario de la República tiene una opción ideológica clara y que no la oculta, y unos vínculos empresariales también bastante peligrosos. ¿Cómo ves este tema? Porque en lo personal a mí ya me ha pasado que me censuren algún comentario político y que simplemente aparezca un avisito que diga que voy contra las normas comunitarias o que lo que estoy diciendo, a pesar de que estoy convencido de que es verdad, es mentira. Muchas veces me ha pasado que recibo esas primeras alertas, pero ya van 3 veces que en el Facebook y 2 veces en el Twitter me sancionan, porque ese es el término, de una manera bastante especial y drástica. Simplemente me suspenden las cuentas. Y lo más gracioso del asunto es que las veces que me han suspendido las cuentas ha sido por publicar o republicar cosas de medios de comunicación internacionales, extranjeros, que ni siquiera son opuestos a la ideología de izquierda, como El País de Madrid. Entonces, tú reimprimes o republicas, en este caso, en el Facebook, un artículo que te pareció interesante en El País de Madrid, es tu punto de vista, es una opinión. Y luego te censuran porque dicen que el autor de eso no tuvo razón. Ya entramos en un terreno de lo subjetivo. Una subjetividad total, ¿no? Total y peligrosísima. Es el Big Brother, el hermano mayor que te está observando permanentemente y que te va a censurar o te va a sancionar de alguna manera si no te alineas con el pensamiento único. Y esa es nuestra lucha, particularmente de quienes nos oponemos a las nuevas ideologías totalitarias, quienes defendemos la vida, quienes estamos en una línea clara y pública bastante conocida. Pero el otro problema, que es no solamente atribuible a estos censores de los hechos, sino al financiamiento estatal y de algunos partidos de los llamados troles, que son estos acosadores que empiezan con motores de búsqueda, los llamados bots, o con personas físicas, seres humanos, que empiezan a criticarte porque tú lanzas una campaña en favor de un tema o porque opinas de X manera. Me acaba de ocurrir el sábado, cuando pretendieron demandar a Beto Ortiz y a Willax porque denuncia todo este tema de las vacunas chinas.
yo lanzo un hashtag, decía simplemente apoyo a Beto Ortiz. En pocas horas, afortunadamente, logré que se convirtiera en tendencia nacional. Claro. Esto no es ningún secreto. Según la estadística del propio Twitter, en el Perú hay alrededor de 300.000 cuentas que participan de una manera más o menos directa en el debate político. Los registrados en Twitter sí superan los 2 millones. Pero entonces lograr aproximadamente unas 30.000 adhesiones a la campaña que originó que me lanzaran a todos los perros de la revolución, como se decía en la época de Velasco Alvarado. Claro. Me han ladrado, me han mordisqueado por todos lados. A mí, en lo personal, no me importa porque no soy candidato a nada, no me interesa trabajar en un cargo público, es decir, estoy ajeno a la cuestión puntual, pero es un ejemplo clarísimo de cómo ni siquiera puedes hacer un activismo de principios, defender la libertad de expresión de una manera serena. En todo caso, que debatamos. Que me reten en un debate, encantado. No, es que no que te ladren como perros. No debaten para nada, ellos imponen, es la intolerancia de los tolerantes, ¿no? Hugo, yo publiqué la encuesta de Ídice y la censuraron como si fuera mentira, ¿no? Y eso fue ya terrible. Lamentablemente, Hugo, siempre que conversamos, es tan interesante que podríamos quedarnos horas, pero se nos ha terminado el tiempo de programa y tú ya sabes cómo es esto en la televisión y en los medios. De manera que te agradezco muchísimo tu claridad, la contundencia, tus opiniones, y te comprometo a que en el futuro tal vez podamos volver a tener una charla tan interesante como esta. Siempre a tus órdenes y a órdenes de quienes defiendan el pluralismo, la verdadera tolerancia, no al pensamiento único, y aquellos que defiendan la vida bajo todas las circunstancias. Siempre nos tendrán a tus órdenes. Hugo, muchas gracias.